escudriñando las Sagradas Escrituras a través del libro del profeta Isaías. Estamos allá inmersos en el capítulo 44. Estamos mirando allí, ¿verdad? Cómo se va desarrollando, cómo el profeta va hablándole al pueblo, cómo Dios se está mostrando, revelándose a su pueblo como su redentor, como su Dios, como su creador, como su formador, como su salvador. Podíamos mirar también allí a la súplica, aprendíamos ayer, de Dios para su pueblo, ¿verdad? Que el deseo de Dios no es que sea un pueblo profano, no es que sea un pueblo anatema, ni que tampoco lleve allí la carga, ¿verdad?, de la vergüenza, que habita en oprobio. Y podíamos aprender allí que todos sus primeros padres, dijo allí la Escritura, pecaron, y sus enseñadores, ¿verdad?, decía allí, prevaricaron. Y la palabra prevaricación significa desviarse, desviación. Entonces, no había como mucha esperanza para este pueblo, pero Dios le está dejando saber que más allá de esto, como hablaba la pastora Nancy, podía colocar, Dios había determinado también bendecir a su pueblo. Y allí es donde ayer estábamos examinando, ¿verdad? En el 44, del 1 al 8, y podíamos mirar, bendito sea el nombre de Dios allá, que el deseo de Dios verdaderamente era bendecir. Y bueno, para refrescarle más o menos lo que hablábamos el día de ayer, para seguir la conexión, encontramos allá, ¿verdad?, la capacitación por la cual Dios iba a bendecir a su pueblo Israel. En el capítulo 44, Isaías ya está profetizando acerca de aquellos días que se acercarían, dando noción, ¿verdad?, a lo profetizado también por Joel, hablando del Espíritu Santo. Y para recordarle, habla de un derramamiento. Y ese derramamiento también nosotros lo entendemos como un avivamiento. Gloria sea al Señor. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra seca, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre vuestros renuevos. Hablando Dios acerca de un derramamiento sobre todo aquel pueblo, aquella nación que había estado viviendo en un estado de sequedal. De la misma manera, siempre trato yo de traer las escrituras y aplicarlas a nuestras vidas en el día presente, en el día de hoy, y entendemos también lo mismo, que hoy también, aunque somos la iglesia de Cristo, aunque somos los lavados, los redimidos, los llamados de Dios, muchas veces se presentan estas épocas en nuestra vida como se suele presentar también allí, ¿verdad?, el tiempo de sequedad. Y el tiempo de sequedad es aquel tiempo donde no vemos la presencia de Dios actuar en nuestra vida, donde no vemos florecer nuestras vidas, nuestros proyectos. Y muchas veces decimos, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Bueno, yo siempre digo que siempre hay un efecto para una causa, ¿verdad? Para que algo acontezca, debe haber algo que lo cause. Para que haya, ¿verdad?, algo que suceda, pues algo tiene que haber iniciado allí. Y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tratar de ir a ese lugar. No nos vayamos a las ramas, no nos fijemos en las hojas, ni en las flores marchitas, ni en los frutos que no se pudieron desarrollar, sino mejor vayamos a la raíz de la situación. Allí es donde está lo que tenemos que nosotros tratar de ver. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había sido escogido por Dios, Dios lo había escogido y lo había llamado para que ellos sean la gloria de su nombre, ya que Dios quería mostrar al mundo a través de ellos el creador, aquel que los formó, aquel que los hizo, aquel que los diseñó para vivir bajo la bendición de Dios, aquel que le dijo, ustedes son mis escogidos. Más allá de todo esto, el pueblo de Israel se olvidó de su creador, se olvidó de su formador, se olvidó de su Dios y se olvidó de su Salvador, cosa que vemos que este mundo también está viviendo. Hay un mundo, hay un grupo de personas que se ha olvidado de su creador, y estas son las cosas que estamos experimentando en este tiempo, ¿verdad? Mayormente, bueno, para aquellos que no están en los Estados Unidos y aquellos que estamos en los Estados Unidos, estamos viviendo tiempos los cuales nunca se han vivido en esta nación. Hemos estado mirando, ¿verdad?, cómo
estos movimientos están creciendo, estos movimientos de terrorismo, de maldad. Y vemos que esto, el Señor lo dijo, serán principios de dolor. ¿Y por qué vienen estos principios de dolores? ¿Por qué vienen todas estas situaciones? Bueno, porque el hombre se ha olvidado de que hay un creador que los hizo, se ha olvidado del que los ha formado, han desechado el diseño de Dios para su vida. Las naciones, los gobiernos desechan el diseño de Dios y ellos aparentemente quieren vivir las cosas a su manera. Ellos quieren darle forma a la sociedad actual, a la sociedad moderna, trayendo sus propios pensamientos, sus propias prácticas inicuas, ¿verdad? Apartados de Dios. Ahora, en esta mañana quisiera mirar que después de que mi esposa compartiera allí el capítulo 44, veíamos a Dios allá, ¿verdad?, en una capacitación divina. Y quiero que usted pueda anotar esta palabra, la capacitación divina. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no lo hará sin primero capacitarlo. Capacitarlo es instruirlo, es formarlo, es continuar con el diseño, y ese diseño viene a modo de un avivamiento, de un derramamiento de agua, ¿verdad?, sobre lo que está seco. Perdón. En esta mañana tenemos que reconocer primeramente nuestro estado, cómo estamos en la presencia de Dios, cómo está nuestra vida en la presencia de Dios. Si sentimos que estamos secos, no quiero que pierda la esperanza. No es pecado decirle a Dios, me siento seco, me siento como que no tuviera vida, me siento como que todo se cae alrededor, como que todo se muere alrededor mío. Pero Dios ha prometido un derramamiento de su agua, y esto lo hace referencia, ¿verdad? El agua representa la palabra, va a venir lluvia, viene una lluvia de palabra de Dios, y sabemos que las palabras de Dios cuando vienen, no vienen en vano, que habíamos aprendido, sino que harán aquello para lo cual ha sido enviada. Las palabras de Dios traen un propósito definido. El propósito es capacitarnos. Ese derramamiento de agua viene a través de palabras y después el derramamiento de su espíritu. ¿Para qué? Para capacitarnos, para formarnos. Es lo que el Señor le dijo allí a sus discípulos antes de él elevarse a las alturas de los cielos, antes de regresar a su trono. Les dio mandamiento de que permanecieran allí, ¿verdad?, en Jerusalén, hasta que recibieran de lo alto la promesa que había hecho del Padre. No los dejaría huérfanos, sino que el Espíritu Santo vendría sobre cada uno de ellos, y ese derramamiento es lo que capacitaría a una nueva generación de hombres y mujeres, de personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito. Ahora, el propósito nosotros lo habíamos determinado en el 44:7, cuando a manera de preguntas, ¿verdad?, Dios usa al profeta preguntando, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Y quién lo pondrá en orden delante de mí como hago yo? Dice allá el Señor, ¿verdad? Desde que establecí los pueblos antiguos, ¿verdad? Anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. Nadie puede anunciar, nadie puede proclamar, nadie puede decir lo que está por venir, ¿verdad? Nadie puede hablar lo que viene si primero no tiene una capacitación, en otras palabras, una vida, ¿verdad? Una relación con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el derramamiento de su palabra sobre nuestras vidas. Él es el que nos da vida. Y la persona que tiene esta experiencia, eso es lo que se traduce en las Sagradas Escrituras, se traduce como bendición. Si usted, por ejemplo, encuentra en la Biblia, cada vez que Dios dice, y te bendeciré, como le dijo Abraham, cada vez que Dios le dice, ¿verdad?, que Dios va a bendecir a su pueblo, lo que Dios está queriéndonos dejar saber, ¿qué es la verdadera bendición? La verdadera bendición se traduce con esta forma: un derramamiento, un avivamiento, un acercamiento de Dios a su creación y de su creación a su Dios.
Entonces, allí cuando vemos, ¿por qué? Porque Dios capacita al hombre, a la mujer, lo llena de su Espíritu Santo, lo llena de su palabra, para que podamos cumplir el propósito de proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamar lo que ha de venir, proclamar, aleluya, y anunciarle a este mundo, gloria sea al Señor. Y el Señor nos entrega una palabra de confianza, diciendo, no tengan temor, no tengan miedo, no se amedrenten, no tengan allá pavor, ¿verdad? Y dice el Señor, no te lo hice saber desde la antigüedad, dándonos a entender que siempre Dios se mantuvo con este tema en la antigüedad. Siempre Dios mantuvo anunciando que vendría este día, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Y eso es lo que ayer anunciaba nuestra hermana pastora Nancy, ¿verdad? En lo que quedamos en la palabra de Dios. Pero nosotros vemos que Dios siempre va anunciando bendición, pero después como que retoma el tema de lo que realmente tendríamos que nosotros dejar, lo que tendríamos que nosotros abandonar, lo que tendríamos que sacar. Y en este caso, Dios le habla a un pueblo que lo quiere bendecir, que quiere darle su avivamiento, que quiere darle su bendición, su espíritu. Dios quiere bendecir las generaciones que vienen, las nuevas generaciones, los nuevos renuevos, o sea, los hijos de tus hijos, que sean personas que puedan verdaderamente traer esta marca de Dios, que puedan ser bendecidos, bendecidas, que no sean simplemente hombres y mujeres, un grupo, uno más del grupo en este mundo, sino que sean personas marcadas por Dios para poder ser capacitados por Dios y para poder ser llevados al propósito divino de que sean personas útiles. Eso me gusta, esa palabra, personas útiles. Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, desde el versículo 9 del capítulo 44, vamos a estar hablando acerca de la insensatez de la idolatría. Vamos a estar hablando un poquito en esta mañana, meditando acerca de qué es la idolatría, cómo nosotros deberíamos entender o qué nos deja saber la Escritura, qué es la idolatría y en realidad qué significa la palabra insensatez. Bueno, vamos a tomar la primera palabra. Insensatez tiene que ver con la falta de un buen juicio, de una persona que no tiene un buen juicio, y una persona que no tiene un buen juicio está en un estado de demencia, en un estado de locura. Una persona que le falta la prudencia, una persona falta de madurez. Eso, si usted quiere apuntarlo, a tenerlo allí, puede hacerlo. Eso significa la palabra insensatez, ¿verdad? La insensatez es la falta de un buen juicio, o sea, un estado de demencia, de locura, alguien que le falta la prudencia y alguien que le falta la madurez. En el mundo, en todos los tiempos, nosotros hemos podido visualizar, hemos podido ver que la falta de un buen juicio en el hombre, en la sociedad, en el líder familiar, ¿verdad? La falta de prudencia y la falta de madurez han dado como resultado en caer en diferentes tipos de males. Pero aquí vamos a verlo, cómo nos lleva la insensatez, los lleva a un estado de idolatría. Pero ¿qué es la idolatría? La idolatría, esto representa, ¿verdad?, el amor o la admiración. Define allí el diccionario como el amor y la admiración excesivo que una persona siente hacia alguien o hacia algo. Mayormente eso es, ¿verdad?, la palabra idolatría. Y usted sabe que en realidad buscando el significado etimológico, o sea, la raíz propia del significado de ídolo, en realidad ídolo significa nada. Asimismo, algo que no es. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos lleva a través de su palabra. Y por esto quiero, antes de leer, ¿verdad? Antes de leer el versículo 9 y desarrollarlo, quisiera leer
allí en uno de los libros donde Dios dejó los 10 mandamientos, el Decálogo, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, y dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy Jehová, el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde tú eras esclavo. Y dijo el Señor esta palabra, no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ninguna figura de lo que hay arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, nietos, bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahora, nosotros notemos, ¿verdad?, que en el mandamiento, cuando Dios se le da por dar la instrucción a un pueblo para formarlo, recuerde que él dijo, yo soy formador tuyo, cuando lo da para formarlo, encontramos estas son las primeras palabras de Dios para formar una vida. ¿Qué significa? Enseñarle a esa vida que no es bueno tener dioses aparte del verdadero Dios. Si hay algo que verdaderamente nosotros miramos a través de las páginas de la historia, encontramos diferentes pueblos, naciones, culturas saturadas de diferentes tipos de ídolos, a los cuales ellos han llamado sus dioses, y hasta el día de hoy, aunque han pasado siglos tras siglos, hay muchos que siguen manteniendo esa cultura idolátrica, esa forma, y aquellos también que vamos a ver también en el tiempo moderno que estamos viviendo, donde ya quizás no se adora una estatuilla, pero hay otros ídolos que vamos a tratar de identificar en el tiempo presente, que también tiene que ver con la idolatría. Ahora, Dios nos dio mandamientos y nos dejó saber allí que no es bueno tener ídolos, no es bueno tener dioses aparte de del verdadero Dios. Recordemos, hay una palabra en el libro de Levítico, en el capítulo 26, y leo esto para poder darle cuerpo al tema que estamos debatiendo, que estamos hablando en esta mañana, en la reflexión diaria, para que usted vea. Y el capítulo 26 del libro de Levítico es un capítulo, donde muestra las bendiciones de la obediencia, tal cual lo mostrará también en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Pero vamos a mirar aquí, hay un detalle que no sale en el capítulo 28 de Deuteronomio, pero que sale en el capítulo 26. Cuando habla en Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y hacer todos los mandamientos que te prescribo a través de mi siervo Moisés, de cierto yo declaro, dice el Señor, que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Encontramos allí esa forma, esa declaración. Pero cuando nosotros vamos a verlo en la manera que lo presenta en el Levítico, dice allí la escritura, no se hagan ídolos ni imágenes, no los levanten en el país de piedra, ni piedras sagradas, ni piedras labradas, no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios, ¿verdad? Respeten mis días de reposo, tengan reverencia en mi santuario, yo soy el Señor, ¿verdad? Y ya después de que hace esta aclaración, dando a entender por qué Dios pone en este lugar primero el pensamiento de la idolatría, ¿verdad? Y después dice, si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré lluvia a su tiempo, a su tierra, y los árboles del campo darán su fruto, tendrán trigo en la cosecha hasta las uvas, y después de las uvas hasta el tiempo de la semilla, comerán hasta quedar satisfecho,
gozarán de tranquilidad en el país, les daré bienestar en el país, dormirán sin sobresalto, pues yo los libraré al país de los animales feroces y de las guerras. Ustedes harán huir, escuche bien, ustedes harán huir a sus enemigos y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada y yo los miraré, pondré mis ojos sobre ustedes y los haré crecer en número y los mantendré con ustedes mi pacto, comerán el trigo. Bueno, ahí vemos nosotros una palabra tremenda de bendición. Pero todas estas bendiciones que están aquí están sujetas al primer mandamiento, al primer pensamiento de Dios. No se hagan ídolos ni ninguna imagen. Es interesante. Hay veces que Dios coloca pensamientos en un desarrollo luego de una acción. Pareciera que no tiene sentido, pero tiene mucho sentido. Y en esta mañana, con estas palabras voy a abrirme paso a lo que dice en Isaías 44, versículo 9. La insensatez de la idolatría. Si hay algo que realmente Israel, Judá y todo el pueblo de Dios tenían que abandonar, era ese amor, esa admiración que ellos tenían, ¿verdad? Hacia esos ídolos. Recuerde que Israel fue sacado de Egipto y Egipto era una nación que estaba llena de ídolos y mayormente dentro de esos como era tantos ídolos que tenía allí, ¿verdad? Esos dioses entre comillas que podemos decir que tenía Egipto en aquellos tiempos, habían 10 que eran los más adorados en Egipto y por eso es que Dios decide mandar 10 plagas. Cuando Dios manda cada plaga, es Dios atacando a uno de esos ídolos de Egipto para dejarle saber a Egipto que no hay Dios, sino solamente un solo Dios verdadero. Y como Israel se desarrolló, como Israel estuvo allí en Egipto, aprendió a ver esos ídolos, aprendió a ver la adoración a esos ídolos. Muchos terminaron adorando esos ídolos y el plan de Dios para poder bendecirte no va juntamente en que tú mantengas una adoración a los ídolos. Dios, para poder bendecirte verdaderamente y que tú puedas experimentar y recibir la bendición de Dios, tienes que ser libre, tengo que ser libre de cualquier actitud idolátrica, de cualquier idolatría que haya en mi corazón. Entonces vemos allí que Israel estaba fascinado, admirado por los ídolos paganos y habían llegado hasta amarlos, habían llegado a admirarlos de manera excesiva, de modo que esto atenta contra contra la persona de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le habla en el capítulo 44, versículo 9, específicamente a aquellas personas que son los formadores. Y cuando hablamos de los formadores de imágenes de talla, como dice allá la escritura, son aquellas personas que se dedican a formar. Pero como le digo, no miremos simplemente a alguien que puede tomar una piedra, que puede tomar un palo y que puede darle una forma, porque lo vamos a ver más adelante, pero también en el tiempo moderno también hay muchos fabricantes de idolatría. Y vamos a verlo. Entonces, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Marque la palabra. Mire cómo Dios mira a un formador de talla. Y yo quiero que marque la palabra vanidad. Cuando dice, allá también marque la parte, dice, nada es útil, para nada es útil. Y donde dice allí confusión. Cuando nosotros miramos a los formadores de talla o si nosotros llegáramos a ser personas idólatras, estamos en este mismo sistema, en esta misma forma de vida. Somos personas vanas. La palabra vanidad tiene que ver con vaciedad. Estamos personas vacías de contenido real, de verdad, vacíos de la verdad, ¿verdad? Podemos estar llenos de mentiras, llenos de falsedad, pero estamos vacíos de verdad. Eso significa vanidad, ¿ya?
Entonces dice para nada útil. En otras palabras, dice que allá un formador de talla es un inútil, ¿verdad? Es una persona inútil que no sirve para nada. Y también habla de su estado mental, ¿verdad? Dice, padece de un exceso de confusión. Ahora, esto es lo que está hablando el Señor aquí. Le dice, los formadores de imágenes de talla, y todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, ¿ya? Y ellos mismos son testigos para su propia confusión. Entonces, un formador de imágenes, un formador de talla, es una persona vacía, es una persona inútil y es una persona confundida. Es lo que nos enseña el versículo 9. Ahora, Dios, para poder sellar esto, declara que lo que ellos hacen, lo que ellos fabrican, dice de lo que los ídolos, dice, no se dan cuenta ellos mismos que los ídolos que ellos hacen, los ídolos no ven ni entienden, lógicamente. No ven ni entienden, o sea, es una locura. En otras palabras, como decíamos al comienzo, es un estado de demencia, es una falta de buen juicio, no tienen prudencia, es falta de madurez. Ajá. Entonces, en el versículo 10, vemos nosotros a modo de pregunta, dice, ¿quién formó un Dios? Note que esa palabra Dios está con D minúscula. O quién, dice, fundió una imagen, ¿ya? Que para nada es de provecho. Versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, o sea, las personas estas que supuestamente tienen ese arte de hacer estas imágenes, estos ídolos, dice, los artífices mismos son hombres. ¿Ok? Entonces, ahora, fíjese lo que continúa diciendo el 11, y yo quisiera que lo marque a esto, o con un color, o que lo marque con su lápiz. Dice, todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. Esto nos está mostrando a nosotros lo que Dios ha de hacer al final de los tiempos con los que practican la idolatría. Dice que estarán todos juntos, ¿verdad? Dándonos a entender que parece que van a ser reagrupadas las personas para enfrentar el juicio, dependiendo el tipo de pecado en que ellos han vivido, ¿verdad? Entonces dice, todos estos idólatras estarán todos juntos, ellos se presentarán. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Un día estarán ellos delante de Dios para rendir cuenta. Y se asombrarán. ¿Por qué? Porque ellos y con sus propias manos, siendo hombres, hicieron dioses y pusieron a mucha gente a adorar la obra de sus manos, y hoy delante de ellos tendrán al verdadero Dios. Entonces ellos se asombrarán, y cuando ellos puedan ver a ese Dios maravilloso, dice, ellos serán avergonzados a una, quedarán completamente avergonzados. Si nosotros miramos un poquito, dando vuelta a la página, allí en el capítulo 42, en el versículo 17 al 20, nos hacía referencia, ¿verdad? También esto, la palabra de Dios dice, serán vueltos atrás en extremos confundidos los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Oiga bien. Versículo 18, ¿cómo define, cómo muestra Dios a una persona en este estado de confusión? Dice, sordos, le llama sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es el ciego como mi escogido y ciego como mi siervo? Dice Jehová, ¿verdad? Que escucha esta declaración, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Esto me suena mucho a un dicho popular que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En otras palabras, los adoradores de ídolos y los hacedores de ídolos delante de Dios son sordos y son ciegos. ¿Okay? Ahora,
Sigamos en el versículo 12 del capítulo 44 y nosotros vamos a encontrar que dice, viene una explicación para tratar de llevarnos, ¿verdad?, a través de la ilustración, ¿verdad?, práctica, para que nosotros tengamos entendimiento. Y cuenta una narrativa diciendo, el herrero toma las tenazas. El herrero es una persona que trabaja con el hierro, ¿verdad? Dice, toma las tenazas, trabaja en las ascuas. La palabra ascuas significa las brasas, ¿verdad?, del fuego, y le da forma con el martillo, ¿ya? Y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas y no bebe agua. Luego este hombre, ¿verdad?, se desmaya. Entonces vemos allí la fragilidad de este hombre, ¿verdad? Un hombre que comienza a trabajar y luego le faltan las fuerzas y se desmaya. Entonces Dios nos está mostrando como diciendo, ¿y este es el hacedor de un Dios? ¿Alguien que se desmaya? ¿Alguien que pierde las fuerzas? Ahora pone, por ejemplo, al carpintero también en el versículo 13, y dice, y el carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, lo labra con el cepillo y le da la figura con el compás y lo hace en forma de un varón semejante a hombre hermoso para tenerlo en casa. Increíble. Por eso es que nosotros vemos que nuestra cultura, mayormente la cultura latina, hemos practicado esto desde la niñez, hemos nacido con todo esto, hemos nacido viendo aquellas imágenes, aquellas estatuillas dentro de nuestras casas, ¿sí? Y nos enseñaron a adorarlos como Dios. Y Dios no va con eso, ¿no? Ahora dice, corta, ahora vemos, el hombre va y corta el cedro es un árbol, y toma el ciprés, las encinas son árboles que crecen entre los árboles del bosque, planta pinos, y dice que se críen con la lluvia, del que se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ello para calentarse, enciende también el horno, allá cocina, la palabra cuece significa, si sale esa palabra en tu Biblia, significa cocina ¿verdad? Cocina panes, hace además un Dios y lo adora, ahí está el peligro, lo adora, dice, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 16, parte del leño quema en el fuego, comparte, come pan, prepara un asado y se sacía, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y les ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Ahora, versículo 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ahora, versículo 19 dice, no discurre, o sea, o no se pone a pensar para consigo mismo, no se pone a analizar. Esto es lo que hablamos en el comienzo de este estado de falta de buen juicio. No se pone a usar la prudencia, la madurez, mirar las cosas como son realmente. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. Pregunta, ¿haré del resto de él una abominación? La palabra abominación tiene el sentido de vómito, de vomitar. Lo que Dios está diciendo es repulsivo, que se ponga a pensar y tener buen entendimiento de entender que un ídolo tiene que provocarte a ti repulsión, deseo de vomitar. Es una abominación. Eso significa la palabra abominación. Es lo que siente Dios, deseo de vomitar, ¿verdad? Por a causa de la maldad que se está llevando a cabo. Pregunta, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Eso debiera ser el principio de su razonamiento, ¿verdad? Ahora,
Note algo aquí, y yo le he puesto a esto: la idolatría ata las almas. Una persona que practica la idolatría es una persona que está atada, querido amigo. La idolatría tiene una conexión directa con la brujería, con la hechicería, de modo que usted habrá escuchado por allí alguna vez, o ha mirado, o ha quizás practicado alguna vez esta cosa, y espero en Dios que se la haya practicado, haya renunciado a este tipo de prácticas. Por ejemplo, la santería. Y nosotros vemos allá un bulto o una estatua llamada de Santa Bárbara, otro llamado de San Cristóbal, otro llamado de un negro, del negro y no sé qué, del negro Felipe, y tantas, y vemos nosotros, y todos esos supuestamente, ¿verdad?, que dicen que son ídolos que se presentan a Dios, no, nada que ver, están representando, ¿verdad?, al movimiento satánico. Entonces, quiero decirle algo. ¿Por qué no debemos nosotros practicar la idolatría? Porque la idolatría ata a las almas. Las almas quedan ligadas a las entidades espirituales. El apóstol Pablo dijo: ¿qué es un ídolo? No es nada. Pero el apóstol Pablo declara que detrás de los ídolos se esconden los demonios, los sheidines. Se esconden los demonios, ¿para qué? Para llevar a cabo sus maldades. Porque sabemos que el hombre pone su fe, pone su amor, pone su admiración en estos estatuillas, en estas imágenes. Entonces los demonios aprovechan la ocasión para ellos poder manifestarse. Entonces, la idolatría ata las almas. ¿De dónde saca esto usted, pastor? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 20 dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado, ¿verdad? Está hablando del hombre, del hacedor. Su corazón engañado le desvía. ¿Les desvía de qué? De la realidad, de la verdad, para que no libre su alma. ¿Se ve? En otras palabras, la idolatría, ¿verdad?, es un asunto que tiene que ver directo también con el corazón del hombre. La idolatría es un pecado que se lleva en el corazón. Y la palabra de Dios dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, ¿verdad?, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros, cuando miramos esto, por lo general tenemos la tendencia a pensar: bueno, pastor, yo me he arrepentido, yo ya no tengo estatuas ni imágenes en mi casa, yo ya dejé todas esas cosas, las boté, las destruí, las saqué de mi casa. Ok, pero te hago una pregunta: ¿pero las has sacado de tu corazón? ¿Las has sacado de tu vida? Porque podemos sacar una estatuilla de nuestra casa, pero quizás sigue estando en nuestros corazones, quizás sigue funcionando en nuestra mente, en nuestras vidas, y no simplemente una estatuilla. Vamos a ver, por ejemplo, que en el tiempo presente, entonces, la idolatría ata las almas. Dice que encarcela para que las almas no sean liberadas, ¿sí? Ahora, y hablemos de aquellos ídolos en este tiempo moderno. Por ejemplo, la vanidad. ¿Qué decimos nosotros de aquellos, verdad, que somos fabricantes de vanidad? De aquellos que tenemos como un ídolo, como un dios al dinero. Aquellos que tenemos a la forma de vestir de este tiempo, ¿verdad? El estar a la moda, ¿verdad? Tenemos que vestir a la moda, al tiempo presente. Entonces se ha convertido nuestro vestuario ¿en qué? En nuestros ídolos, nuestro Dios, la ropa, ¿sí? Otros, por ejemplo, que le dan mucha influencia al tiempo, por ejemplo, en la cosmética, en la estética, ¿sí? Ahora mismo, no está mal, por ejemplo, verse bien, no está mal una persona cuidarse, pero, por ejemplo, ya es tanto el cuidado que se cae aún en la idolatría hacia uno mismo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la idolatría en el ámbito del consumismo, ¿verdad? Queremos consumir, 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 y caemos en este terrible pecado, ¿verdad?, de esta idolatría, de estar consumiendo demasiado, aún lo que no deberíamos, ¿verdad? En la idolatría del tiempo moderno, ¿verdad? También el vestir inapropiadamente para provocar, para atraer, ¿verdad?, la mirada de los demás hacia nuestro cuerpo.
Sí, también eso es idolatría, ¿verdad? Es una idolatría lujuriosa. Vemos también aquellos que tienen al alcohol como un ídolo, ¿verdad? Como aquel que los ayuda. Aquellos ven un ídolo, uno lo tiene como alguien que lo ayuda. Y dice, no, pero es que esto me va a ayudar a mí a abandonar, a resolver mis problemas, a salir de esto. Entonces beben, es su ídolo, su Dios. A otros adquieren allá, ¿verdad? La idolatría en el tiempo moderno, en la televisión, en la internet, en las drogas, en la comida, buscan refugio en la glotonería, en el deporte. También hay personas que dejan, ¿verdad?, de buscar a Dios simplemente con la excusa de buscar hacer deporte. Y no está malo hacer deporte. Siempre digo que el deporte es bueno. Practicar un deporte también hace que nuestra mente esté más saludable, nuestro cuerpo más saludable. Pero cuando nosotros cambiamos, ¿verdad?, ya el deporte por las cosas de Dios, ya se ha convertido en un Dios, en un ídolo para nosotros. Otras personas en el tiempo moderno tienen como sus ídolos el casino, los juegos de azares. Otros, por ejemplo, han caído en las prácticas de los psíquicos, de las cartomancias, las velomancias, el acuamancia y todo tipo de prácticas que van de la mano y que van llevando también a otro tipo de prácticas que es llamado el satanismo en el tiempo presente, la nueva era. El culto también a la Santa Muerte, que nosotros también lo vemos. Por ejemplo, hoy también el ídolo que tenemos también se llama el teléfono, también la internet, la pornografía, etcétera. Tenemos también un montón de ídolos, ¿verdad? Que no son estatuillas, pero son igualmente, ¿verdad? Son tan malos como hacer una estatuilla, como hacer una imagen. Entonces, tenemos que nosotros en este tiempo hacer, ¿verdad?, un honesto examen de conciencia. Nosotros tenemos que hoy visualizar en el tiempo presente, ¿verdad?, lo que en realidad, qué es lo que nos está llevando o qué es lo que nos está robando la atención, el amor y la admiración por nuestro Dios. Todo aquello que te robe el amor hacia Dios y la admiración al verdadero Dios es porque se está metiendo entre tú y Dios, se está metiendo, o entre mí y Dios, se está metiendo una situación que puede ser una persona o puede ser una cosa. Y estamos amando más a las personas que a Dios, estamos amando más las cosas que a Dios. Y eso ya se forma un ídolo, se forma un Dios. ¿Y eso qué nos deja saber? Que todas estas bendiciones que habíamos leído, que Dios traería sobre nuestra vida, no podrán ser posibles mientras nosotros mantengamos una posición de idólatra. Es más, la posición de un idólatra, ya lo dije en el capítulo de Apocalipsis 21:8, es estar allí en la muerte segunda, en el lago de fuego, que declara la Escritura misma. Así que en esta mañana es bueno pensar que Dios le habla a su pueblo y nos habla a nosotros, que hay verdaderamente insensatez. O sea, que verdaderamente la persona que está metida en la idolatría es una persona que tiene que recuperar un buen juicio. Está demente, está loco. Eso significa allí, ¿verdad?, la insensatez. Una persona demente, loca, una persona que ha perdido su buen juicio, una persona que no es prudente, una persona que carece de un estado de madurez, es un inmaduro. Entonces, aquellas personas que defienden tanto la idolatría, realmente son personas sordas, son personas ciegas y son personas que da pena decirlo, personas que están vacías, personas que no sirven para nada y personas que están en un estado de confusión. Así lo declara la Escritura en el versículo 9 del capítulo 44. Usted puede examinar todo esto con atención después y puede darse cuenta. ¿Le gustaría a usted que le dijeran, tú eres una persona que estás vacío? Tú eres una persona que no tienes un contenido verdadero en tu vida, no tienes nada de verdad en tu vida. Ahora, ¿por qué? Porque la idolatría así termina en el versículo 20 diciendo que la idolatría es la gran mentira puesta por Satanás para engañar, para desviar las almas de los hombres de su verdadero Dios. Lea conmigo el versículo 20 y dése cuenta por usted mismo. Dice allá, dice, de cenizas se alimenta su corazón, engañando
engañándole, le desvía para que no libre su alma y diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, ¿qué es la idolatría? La idolatría es una de las mentiras de Satanás más grande que tiene Satanás para desviar el corazón de los hombres de su Dios. Entonces, tanto los ídolos, podemos decir, antiguos o las formas antiguas de idolatría como formadores de imágenes de talla, ¿verdad? Como los ídolos modernos que tenemos aquí, como la vanidad, ¿verdad? Como el alcohol, la televisión, el teléfono, las drogas, la glotonería y todo esto que hemos anunciado. Entonces tenemos que nosotros hacer un examen de conciencia en este día. Y si descubriéramos nosotros, pastor, que tenemos una situación de idolatría, ¿qué debemos de hacer? Bueno, déjeme decirle algo. Dice la Escritura en el libro también de Isaías, en el capítulo 37, en el versículo 19. Vamos a ir allí, ya vamos a estar finalizando para orar en esta mañana y darle gracias a Dios. En el capítulo 37 de Isaías, en su versículo 19, dice de la siguiente manera. Vamos a tratar de leerlo y vamos a ver qué nos dice Dios acerca de qué se hacía con el tema de la idolatría. Allá vemos nosotros, dice allá lo que hacían los pueblos en el 18, dice, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones de la tierra. Escuche bien, dice, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el mismo hombre. Por eso lo destruyeron. Ahora, pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos con tu poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En un caso donde tenemos la idolatría. Yo he enfrentado y no digo enfrentar de pelear, no, sino de estar con personas que he descubierto que inclusive estando en el camino del Señor, todavía ellos retienen allá imágenes de ídolos en sus casas y que dicen, no quiero botarlos porque, o no quiero romperlos, tirarlos a la basura, porque en realidad, a ver si estos santitos después se enojan y se vuelven en contra de mí. Hermano, ese es un ejemplo que la idolatría es una mentira. Es una mentira de Satanás. Dice que los ídolos, acabamos de leer, que no entienden, no pueden ver ni entienden. Entonces, tienen ojos, como dice allá el Salmo 135, 15, tienen ojos, manos ven, tienen boca, no te hablan, nunca te han hablado, manos tienen, nunca te han tocado, pies tienen y nunca se han acercado a ti. ¿Ok? Entonces, nariz tienen, mas no respiran. Entonces, son ídolos muertos. Y los que los hacen están tan muertos como los ídolos que hacen. Ahora, no tenga temor a sacar toda la idolatría que usted tiene de su casa. No crean la mentira del diablo, como que muchas veces se piensa que si yo saco los ídolos que tengo de años, pueden tomar esto alguna represalia contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia, y puedan traer. Eso es una mentira. Saque eso para afuera. El Señor mismo lo da mandamiento. No te harás imágenes, no te harás ídolos de ninguna cosa, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tenemos que eliminar por completo la idolatría. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicieron allá los hombres aquellos, que aún era el pueblo de Asiria, pero aún siendo personas que no conocían a Dios, dice que ellos quemaban los dioses de ellos. ¿Por qué? Porque eran obra de manos de hombre, así lo declara la Escritura, ¿no? Entonces,
aquellos hombres de Asiria destruían todas las tierras y las naciones y echaban al fuego a sus dioses, porque en realidad no eran dioses. Ahora, pero ¿quién puede echar en el fuego a nuestro Dios, al Dios verdadero? No conozco a ninguno. Dice, ahora Dios, sálvanos para que las naciones sepan que tú eres el único Dios. Cada vez que nosotros nos atamos, acuérdese que anote estas dos frases, la idolatría ata las almas. Cada vez que nosotros nos volvemos idólatras, nos atamos a algún comportamiento pecaminoso que esto traerá, en vez de traer bendición, va a traer maldición a nuestras vidas. Y la idolatría es una de las mentiras más grandes, por lo cual el que decide vivir en idolatría ha decidido vivir por la mentira, y el que vive por la mentira tiene al padre de la mentira, que habla en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Satanás, cuando él habla, mentiras habla porque de él mismo está hablando. Satanás nunca le va a decir a usted la verdad, porque la verdad solamente la podemos encontrar en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que en esta mañana hagamos un honesto autoexamen de conciencia. ¿Será que yo tengo a mi esposa como un ídolo? ¿Será que tengo a mi esposo como un ídolo? ¿Será que tengo a mis hijos como un ídolo? ¿Le estoy dando mi admiración, mi atención, mi mayor amor? Quizás mi casa, mi vehículo, quizás mi cuenta de banco, quizás los deseos desordenados que tengo. Entonces Dios dice, si esto fuera así, lo que tienes que hacer es poner eso en el fuego del Espíritu Santo. Vamos a decir, Señor, que el fuego del Espíritu Santo consuma, destruya y queme toda actividad idolátrica en nuestra vida, ya sea hacia alguien o hacia algo. ¿Ya? En esta mañana vamos a abrirnos paso entonces en el nombre del Señor Jesucristo a meditar. Vamos a tratar de hacer en este momentito una práctica, ¿verdad? De un autoexamen de conciencia. Vamos a tomar estos minutitos antes de finalizar para tratar de pensar. Yo quiero que usted trate de pensar y piense. ¿Qué es idolatría, dijimos? ¿Se recuerda lo que dije que es idolatría? Idolatría es el amor y la admiración excesivo que uno siente hacia alguien o hacia algo. Recuérdese que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás por sobre todas las cosas a Dios. El mayor amor, la mayor admiración debe ser lo que despierte Dios en nuestra vida. Amén. Que así sea. Y le pidamos a Dios. Y si tú has identificado o llegas a identificar en este momento que hay algo en tu vida que estás, oh Dios mío, estoy haciendo de esto o estoy haciendo de él o de ella un ídolo, vamos a arrepentirnos en este día y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a sacar eso de nuestros corazones, de nuestra vida, porque queremos realmente tenerlo a Dios como el única fuente de nuestro mayor amor y de nuestra mayor admiración. Amén. Así que en este momento hagamos un acto de examen de conciencia. Pensemos en este momento mientras escuchamos este fondo musical.
Eres tú. Eterno Dios y buen Padre, en esta mañana, así como declara la alabanza, nuestro Padre y Dios eres tú, tú que nos diste mandamientos, Señor, a través de las palabras sagradas dadas a tu siervo Moisés allá en el monte. Gracias, Señor amado, porque nos recuerda, Señor, que no debemos tener dioses aparte de ti, que tú eres el único y suficiente Dios que necesitamos, ya que tú nos has enseñado, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro formador, tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor amado, que nos hagas libre de toda insensatez. Señor, toda demencia mental, toda demencia espiritual, toda falta de buen juicio, Señor, toda falta de prudencia y de madurez que haya en nuestra vida respecto a este tema, Señor, te pedimos que canceles toda conducta idolátrica en nuestra vida. Entendemos, Señor amado, que nuestro amor y admiración debe estar enfocado hacia ti, el único y verdadero Dios. Si algo se ha puesto en nuestra vida, Padre, en este día o en estos días que hemos estado viviendo, se ha atravesado en nuestras vidas, Señor, y hemos desviado nuestro amor y nuestra admiración hacia alguien o hacia algo, Padre, entendemos que es una conducta idolátrica. Por lo cual sabemos que los que practican la idolatría, Señor, no heredarán el reino de los cielos. Por lo cual en esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón. Desde ya te pedimos perdón por toda conducta que haya tenido con nuestra vida, Señor, al admirar, al amar ídolos, imágenes, personas más que a ti, Señor, cosas más que a ti. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti reconociendo que no solamente los que hacen imágenes son formadores de ídolos, sino también en este tiempo moderno habemos muchos que hemos formado nuestra vida en la vanidad, en el consumismo, en el alcohol, en la televisión, las drogas, en la glotonería, en los juegos de azar, hemos caído en las cosas psíquicas, inclusive mirando, Señor, horóscopos para tratar de ver que determinen nuestro día, y hemos dependido de una mentira para tratar de llevar nuestra vida, y esto nos ha conducido más a practicar inclusive cosas que le pertenecen al mismo enemigo de las almas y tener cultos, Señor amado, y pactos con la Santa Muerte, porque verdaderamente todo formador de talla, de imágenes, su final será estar allí, Señor, en la muerte eterna. Señor, en esta mañana, al examinar nuestras conciencias, te pedimos, Señor, que nos hagas libre de toda atadura. Hemos entendido que la idolatría ata las almas. Señor, entiendo que hay muchos de nosotros, de los que pueden estar escuchando, que, Señor amado, o saben por sus padres que cuando ellos nacieron les ataron a un determinado santo, a un determinado ídolo, a una virgen. Y en esta mañana, Padre, nos queremos desatar. Señor amado, si nuestros padres fueron, si nos entregaron, nos ataron, ¿verdad?, a uno de estos ídolos, Padre, yo te ruego en esta mañana que tú nos desates el alma nuestra de esos ídolos en donde fuimos, Señor, ofrecidos. Padre, en esta mañana te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos hagas libre de la mentira de que representa la idolatría. Dios, entendemos que donde hay idolatría, habrán tierras secas, Señor, pero tú has prometido un derramamiento de bendición sobre tu pueblo. Así que, por lo cual, en esta mañana renunciamos, y lo decimos nuevamente, renunciamos a toda idolatría hacia las cosas
hacia las personas. Señor, que tú y solamente tú serás nuestra única atracción, nuestra única fuente de admiración, y que nosotros podamos reconocerte como lo que eres, nuestro creador, nuestro formador, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reflexionar en esta mañana, y permítenos que cuando descubramos una acción de idolatría en nuestra vida, reaccionemos instantáneamente a arrepentirnos y a desechar aquello de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Qué lindo, gloria a Dios. Exaltemos al Cordero de Dios en esta mañana. Les deseo una mañana súper bendecida a cada uno de ustedes, y que la palabra del Señor pueda traer luz a nuestro caminar diario, y que podamos así pensar. Recordemos, no retengamos las bendiciones de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, teniendo una actitud como la que aprendimos en esta mañana, ¿verdad? No seamos insensatos, no seamos faltos de un buen juicio, no seamos faltos de prudencia ni de madurez. Es tiempo de madurar, es tiempo de mirar las cosas como Dios las ve, y no seamos sordos ni seamos ciegos. Recuerde, terminamos con aquel dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. La idolatría no es de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que Dios traiga muchas bendiciones sobre su vida. Que tenga feliz día. Dios le bendiga. Amén. Amén, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, pastor. Amén, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a todos, amados. Amén. Amén, gloria a Dios.